el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Omnipotente Padre de amor, todopoderoso Dios, nos presentamos delante de ti alabando tu santo nombre, agradecidos de todo corazón por la gracia de poder experimentar una vez más, Padre, el allegarnos a los pies de tu altar. Sabemos, Padre, nuestra alma vive todo lo que sabe lo que está por delante y por eso, Padre, ya se regocija, porque sabemos, amado Dios, que todo lo que vivimos en este lugar, cuando tú te inclinas hacia nosotros y en tu amor, amado Dios, nos permites ver las maravillas de tu ley, nos permites experimentar ese amor único que hace que en cada uno de nosotros tengamos las expectativas de un futuro maravilloso, inimaginable, en una eterna comunión contigo, donde el mal habrá sido derrotado para siempre, donde el pecado no existirá más y donde la gloria será tan inmensa, Padre amado, que ya no te preguntaremos nada. Amado Dios, tú sabes todas las cosas que cada uno lleva en el corazón, las situaciones, Padre, que cada hermano y cada alma le toca vivir, cuánta incertidumbre hay en estos tiempos. Padre amado, tú sabes quienes atraviesan largos procesos en el cuidado de su salud. Tú sabes de aquellos quienes también, Padre, visten el luto y entonces allí hay un vacío que no se llena. Amado Dios, que a la luz de tu Espíritu, que por el poder del Espíritu Santo podamos sentir, Padre, que tú no permites que nos falte nada, que podamos refugiarnos en ti y bajo ese cuidado maravilloso, Padre, entonces podamos quedar confiados, esperando, porque sabemos, amado Dios, de tu longanimidad, porque sabemos, amado Dios, que lo que tú permites también en estos tiempos podremos, en el futuro, Padre, podemos mirar hacia atrás y con seguridad que saldrán sentimientos de alabanzas, de honra y glorificación a ti, un profundo agradecimiento también por quizás la circunstancia que hoy nos toca atravesar. Así, amado Dios, que debemos vivir confiadamente. Y entonces ahora te rogamos que también podamos abrirte el corazón de par en par, que nos ayudes a hacerlo. Que ningún espíritu, ningún pensamiento, ninguna preocupación perturbe esa comunión entrañable contigo, donde seas tú el que habites en nuestras almas. Y Padre, nuestro corazón brinque de alegría. Guárdanos y bendícenos, amado Dios, para que en esa comunión también podamos sentir la entrañable comunión con aquellos que nos antecedieron al más allá. Este es el punto de encuentro. Este es el lugar, Padre, donde entonces sabemos que participamos juntos de la palabra, de tu servir. Padre, recibimos juntos el perdón de nuestros pecados. Por eso te rogamos, amado Dios, que podamos vivir intensamente también con aquellos quienes hoy pueden vivir el servicio divino en forma presencial, como quienes ahora también por este medio lo podemos hacer. Amado Dios, queremos rogarte como lo hacía el profeta, háblanos, te escuchamos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El texto para esta mañana se encuentra en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 22 al 24. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Hasta allí.
Recibimos los cariñosos saludos del amado apóstol de distrito, como así también de los apóstoles y obispos. Y hermanos, hoy tenemos la gracia de una vez más rodear el altar. Como se lo expresábamos al Padre, nuestra alma sabe lo que le espera cada vez que nos llegamos a su altar. Y más allá de que muchas veces quizás no venimos en la posición de corazón apropiada, porque muchas veces podemos estar invadidos por las dudas o quizás algún malestar. Entonces, cuando estamos delante del altar y cuando desde el altar es invocada la Divina Trinidad, la paz de nuestro Señor Jesucristo tiene que invadir el alma, porque se establece ese vínculo, esa comunión. Imaginamos los discípulos a los pies del Señor rodeándole, que así también nos podamos sentir cada uno de nosotros en esta mañana junto al altar del Padre. En esta carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su inicio, él aborda un tema muy particular. Era que aquellos detractores, aquellos críticos del Evangelio, entonces criticaban que por qué se predicaba la crucifixión de Cristo si como aquel vínculo para una salvación, para una vida eterna, que podía tener en la relación de un sacrificio en la cruz, en la forma guardada para los criminales, la forma más vergonzosa y más dolorosa posible, con un acto de que permitiera ser salvos y aún dar vida eterna. Y entonces dice que los judíos pedían, tanto los judíos como los gentiles pedían señales y pedían sabiduría. Las señales en esos hechos sobrenaturales, esos hechos que podían ser destacados, y sabiduría porque querían un fundamento filosófico acerca de ese significado salvífico de Cristo crucificado. Y de estas señales podemos que el apóstol Pablo atribuye a los judíos. Sabemos que así cuando Cristo iba predicando en Palestina le pedían a nuestro Señor que hiciera señales. Él había hecho milagros, él había hecho muchas cosas sobrenaturales y sin embargo le seguían pidiendo señales. Entonces Jesús le dijo que señal no le iba a ser dada sino la de Jonás, refiriéndose a aquel lapso de 3 días que estaban por delante en cuanto a su crucifixión y a su resurrección. También a nosotros muchas veces están quienes nos cuestionan nuestra fe y entonces también nos piden demostraciones, nos piden señales y a veces, hermanos, en ese círculo, en esa conversación quisiéramos encontrar algo, que Dios respaldara nuestros conceptos con algún evento sobrenatural. Quisiéramos que quizás una oración nuestra fuera atendida de forma muy particular para demostrarle a esas almas que realmente la fe que llevamos es lo verdadero, que nuestro Señor nos asiste, nos rodea, nos respalda. Y así como sucedió con Jesús, había hecho milagros, pero cuando era tentado a dar señales, entonces no lo hacía. Él no tenía que hacer algo para demostrar su autoridad. Esto es un regalo que nos hace nuestro Padre Celestial, cuando una y otra vez atiende una oración, cuando a veces la atiende de una forma inesperada, sorpresiva y quizás aún hasta sobrenatural. Entonces, también allí podemos decir, nos podemos detener un poquito y mirar para no demandar de Dios, que no seamos nosotros quienes demandamos de Dios señales, sino que seamos aquellos que, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, nos inclinamos ante Él y entonces dejamos
le decimos de todo corazón que sea hecha su divina voluntad. Y como nos pasa a nosotros, entonces también, como decíamos, que muchas veces nos cuestionan y nos dicen, bueno, pero dame algún hecho, dame algo que sea evidente de lo que tú mencionás, de tu fe. Entonces, así como le pasó a Jesús, no se trata de que sea quitada una prueba, una lucha, porque muchas veces también ese cuestionamiento viene en formas de preguntas: ¿y dónde está tu Dios? ¿Y por qué Dios te permite que te pase esto? Si tú eres tan entregado, si tú participas siempre de los servicios divinos, si confiesas así a Cristo. Y podemos mirar a Jesús en el desierto, 40 días de ayuno, y Dios nos lo quitó de allí. Y tampoco impidió que fuera tentado por Satanás. Y cuando Jesús ha vencido esa tentación, cuando ha quedado firme, entonces después dice que venían los ángeles y le servían. Así también tiene que ser en cada uno de nosotros. Cuando somos tentados a pedir de Dios señal, cuando muchas veces nos dicen, pero mirá, vos que tenés fe, por favor, orá por esta situación. Y entonces, como tenemos ese compromiso de queremos que esa alma pueda recibir el testimonio, pueda aceptar el testimonio de la obra, muchas veces requerimos de Dios de milagros, y que podamos saber que las señales, así como pasó con aquel profeta cuando se metió en la cueva, pasaron los truenos, los rayos, el viento, el fuego, pero pudo percibir la presencia de Dios en el silbo apacible. Así también nosotros, sin estruendos. Las señales, hermanos, es la paz que vivimos en el alma, para que no nos olvidemos de cuál es el verdadero sentir del Evangelio, que Dios es amor. Jesús lo demostró en el amor al Padre y en el amor a los demás, al prójimo, y que más allá de las situaciones que les tocaban vivir, Él nos demostró de qué forma permanecían en Él el gozo, la paz, la paciencia, que así también en nosotros, hermanos, puede ser esta una señal de dónde habita Dios, de cómo se manifiesta y de qué forma entonces se hace visible. Cuando a nosotros nos toca vivir, hermanos, esas situaciones que muchas veces en las que parecería que no logramos ver al Señor. Nos recordamos que Jesús nos prometió que estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, y esto entonces también en muchos casos es un bastón en nuestra vida de fe. Entonces también que podamos pedirle al Señor, porque si Él lo prometió, está allí, que le podamos pedir que nos permita tener la sensibilidad para ver esas señales que muchas veces parecen imperceptibles, pero que nos hacen ver que el Señor realmente está al lado nuestro. Porque muchas veces en esa demanda de señales que ya parte de nosotros, entonces Dios nos acompaña, nuestro Señor Jesucristo está allí con nosotros, y no nos parece suficiente nunca nos alcanza, y queremos más y más, como decíamos recién, de aquellos fariseos, de aquellos escribas que le pedían señales a nuestro Señor Jesucristo, y el Señor ya había hecho milagros, pero parecía que no era suficiente. En 2 Corintios, en el capítulo 1, en los versículos 5 al 7, aquí dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones
que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y esto, hermanos, es la alegría que tenemos, porque como decíamos, así cuando nos toca pasar las pruebas y cuando parece que no lo vemos a Cristo y hemos aprendido que estaba todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, entonces también sabemos que se trata de percepción, se trata de sensibilidad. Y también en la consolación, cuando las cosas marchan bien, así también está nuestro Padre, así también está su acompañamiento. Lo que sucede es que a veces nos sentimos seguros y entonces nos hacemos a un lado, como ese niño que va sintiéndose seguro y ya no quiere quedar tomado de la mano de sus padres para andar en la calle y empieza a tomar cierta distancia y no es consciente del peligro. Entonces también, como dice el apóstol Pablo en esta segunda carta a los Corintios, tanto en los momentos de prueba, en los momentos de lucha, como en la consolación. Habla de la sabiduría y, claro, dice que los griegos pedían sabiduría, querían algo que le demostrara por qué, precisamente como fue mencionado, una forma de muerte tan cruel, tan vergonzosa, podía ser aquella llave que abriera las puertas para la salvación. Y entonces es solo por fe, es poder persistir en esto, poder quedar en el seguimiento y en la perseverancia de que Dios nos va a mostrar, que Dios nos va a socorrer, pero que tenemos que quedar en esa cercanía de Él. Tenemos que saber recurrir a Él, como hemos escuchado tantas veces acerca de Pedro cuando bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua y se hundía y no buscó resolver el problema por sí mismo, sino que le pidió socorro al Señor. Así nos pasa a nosotros. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no fue el pagar una deuda, el compensar aquello que en lo que habían caído Adán y Eva, porque ellos cayeron en la tentación. Satanás los tentó diciéndoles que iban a hacer su voluntad. Y entonces, sin embargo, Jesús colocó su voluntad bajo la del Padre. Entonces no se trata de que Jesús se tuvo que sacrificar para compensar ese pecado, sino que, como lo expresó Jesús cuando ha dicho que Él no vino para ser servido, sino para servir, ha venido en rescate de muchos. Entonces, poder reconocer que su sacrificio fue el rescate de nuestras almas. Entonces, hermanos, muchas veces volvemos al principio. Muchas veces, hermanos, no solamente se cuestiona como cuestionaron en aquellos tiempos que tuviera que ser el medio, que tuviera que ser esta la forma. Muchas veces en estos tiempos, hermanos, especialmente somos cuestionados acerca de nuestra fe y de nuestra perseverancia. ¿Es realmente necesario ir siempre al servicio divino? ¿Es realmente necesario estar siempre en las actividades de la iglesia? Podríamos decir, mirá ahora, como en pandemia, tantas actividades que hacíamos antes, las dejamos de hacer y parece que no sucede nada, que sigue todo igual. Dios mira nuestro corazón. Por eso también tenemos la paz y la certeza de saber de que lo que nos falte el Señor lo va a dar. Por eso tenemos la convicción, hermanos, de que todo lo que el amado Dios nos da está en función de nuestro esfuerzo, de nuestro sincero esfuerzo. Es una vocación de servicio, es una vocación, hermanos, a dejar la vieja criatura y a dejar que la nueva vaya creciendo, desarrollándose en nosotros. Para eso llevamos el don del Espíritu Santo, que es aquel que tiene que prevalecer en nuestras almas, el que tiene que tomar las riendas de nuestro destino. Y hermanos, hemos mencionado acerca de Jesús y de qué forma prevalecía siempre su amor, su paz, el gozo en el alma. Y podemos decir de nosotros, hermanos, hemos recibido el don del Espíritu Santo.
Gálatas 5:22 están esas virtudes del Espíritu Santo. Y es necesario, hermanos, dejarlas que prevalezcan, dejarlas que se desarrollen. Por eso es necesario negarnos a nosotros mismos. Tomar nuestra cruz cada día y seguir al Señor, como expresa el Evangelio de Lucas. Y como hemos escuchado en el servicio divino pasados en Semana Santa, había que atravesar la ciudad portando ese madero para ser crucificado fuera de la ciudad. Era necesario que pasara en medio del pueblo para que todos vieran que se iba a hacer justicia con esa persona. Es necesario, hermanos, y es bueno que todos los que nos rodean puedan ver que hemos crucificado a la vieja criatura. Que puedan ver, hermanos, que estamos dispuestos a cambiar, que el perdón está allí en la puerta de nuestro corazón, que nos interesa mucho más hacer la voluntad del Padre, a que todo cierre de acuerdo a nuestros criterios. Y entonces se trata de esa dedicación. Y entonces aquellos que tienen dudas acerca del Evangelio, acerca de Cristo, acerca de su iglesia, acerca de la obra redentora, pueden ver en cada uno de nosotros una carta legible de Cristo. Y entonces las señales es ese maravilloso milagro de poder saber cómo podemos devolver el mal, bien con el mal, perdón, al revés, cómo podemos devolver todo nuestro bien cuando nos han hecho mal, cómo podemos, hermanos, poner la otra mejilla, cómo podemos amar a nuestros enemigos, a aquellos que precisamente no nos desean el bien. ¿Esta no es una señal del pueblo elegido, del pueblo de Dios? Podemos ver la sabiduría, porque en los Proverbios dice que el temor de Dios es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Cuando damos lugar al don del Espíritu Santo, que viva, que prevalezca a nosotros, nos negamos a nosotros mismos, esto acontece, esto viene en una forma pura, perfecta. Y entonces, hermanos, como dice en el texto, podemos vivir ese poder que viene de nuestro Padre Celestial. Y hermanos, y es tan importante de que Jesús se entregó en sacrificio por voluntad propia. Él podía negarse a hacerlo. Y que entonces también podamos reflejar que todo lo que hacemos, toda nuestra alabanza, nuestra honra, nuestra glorificación al Señor es por voluntad propia. Es porque queremos corresponder el amor del que hemos sido beneficiarios. Hermanos, es porque en cada uno de nosotros se despierta ese sentimiento puro y perfecto, y en 1 Corintios, en el capítulo 13, allí habla de la preeminencia del amor. No se envanece, no es jactancioso, no busca lo suyo propio. Qué lindo, hermanos, si nos ocupamos de vivir de esta forma. Qué lindo si comenzamos, hermanos, a hacer un esfuerzo cada día, cada vez un poco mayor, a que esto se pueda ver en nosotros. Y entonces, sin duda, hermanos, que como el Señor le dijo a Abraham, seremos benditos y de bendición. No importa dónde estemos. Abraham estaba en una tierra lejana, le dijo que a ese lugar donde iría sería bendecido y sería de bendición. No importa si esto nos pasa, hermanos, en la tierra, que es un lugar de paso, es una tierra lejana, no es el lugar en el que quiere estar nuestra alma, no es el lugar para un alma que ha sido santificada por el don del Espíritu Santo. Es un lugar, hermanos, donde, como mencionamos, estamos de paso, donde aprendemos a servir para después poder servir como primicias con Cristo. Ese es el poder que tenemos, esa es la sabiduría que el Señor ha colocado en cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, tenemos esa maravillosa oportunidad, que la podamos tomar y que podamos dejar a la vista que nuestra alma es templo de Dios
y allí muchos gustarán de vivir. Hermanos, cuando hay un alma que está impregnada por el don del Espíritu Santo, que le da lugar, que vive conforme esto, sin duda que es un alma atrayente y sin duda que muchos buscan su cercanía porque es muy agradable, que así también pueda ser agradable cuando cada hijo de Dios se manifiesta, cuando nuestra boca que expresa lo que hay en el corazón, entonces simplemente fluyen de ellas frutos del Espíritu Santo. Y que en ese sentido, hermanos, entonces podamos ser testigos fieles del amor del Padre, del amor de nuestro Señor Jesucristo y de ese seguimiento incondicional, hermanos, porque para eso también el Señor nos eligió antes de fundar el mundo y nos ha permitido la gracia de ser su pueblo en el tiempo final, nada más y nada menos que en este tiempo, donde ya tantas cosas están a la luz, donde somos testigos de que el cielo y la tierra fueron pasando y que la palabra del Señor permanece siempre y para siempre. Tantos adelantos, tanta tecnología, tantos cambios de criterios y tantos cambios conceptuales. Y esto que expresaba el apóstol Pablo, que sí, que predicamos a Jesucristo crucificado porque es el que venció la muerte, porque ha tenido un efecto salvífico, esto es así, ha sido así y quedará para siempre así. Y es la oportunidad que tenemos de tomar ese camino. Amén. Queremos compartir lo que el Padre nos regale a través de los dones del amado anciano Sergio Pereira. Queridos hermanos, hermanas, invitados a la casa del Señor, ciertamente esta no es una situación del pasado, la que vivía el apóstol Pablo, los cristianos contemporáneos de Pablo, sino que es una situación actual y que seguramente uno y otro, en un momento u otro, entonces también somos puestos en esa situación donde nos piden explicaciones a lo que el Espíritu nos ha dicho. Podríamos decir, a ver, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué tu Dios te permite vivir esto o aquello o lo otro? Pero nosotros queremos experimentar esa ayuda del Señor Jesucristo que les ha prometido a aquellos discípulos que estaría con ellos todos los días hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Y eso no era algo para el momento, sino lo quisiéramos experimentar todos, que el Señor está con nosotros aquí y ahora, en la situación que me toca y que te toca vivir. Y si hay algo, hermanos, que nos llena de paz en el corazón, es poder volver a esa expresión del Señor que podía compartir con sus discípulos, y cuando les decía que habían sido pedidos para ser zarandeados como al trigo, pero que se quedaran tranquilos, que Él iba a rogar por ellos para que la fe no les faltara. Y esa situación es la misma que podemos experimentar nosotros. Tenemos que tener presente que las palabras del Señor son eternas, son fieles, son verdaderas y no caducan, no son para un tiempo. Y entonces nos alcanzan a cada uno de nosotros en el lugar que estemos, en la situación que estemos, en el momento que estemos viviendo, y entonces podemos experimentar
esa ayuda de Dios, porque seguramente uno u otro hemos vivido determinadas situaciones en la vida en las que hemos podido reflexionar y decir si Dios no hubiese sido, si Dios no hubiese intervenido, aunque no haya sido espectacular su intervención. Seguramente mis decisiones y mis caminos hubiesen sido otros, mis pensamientos hubiesen sido otros, mis expresiones hubiesen sido otras, pero uno experimenta también que allí el Señor está con uno. Y lo que pasó el Señor Jesucristo, hermano, no es un accidente que podría haber sido evitado, que tendría que haber sido evitado, el que Jesús fuera crucificado en la cruz. El apóstol Pedro, en ese amor que le tenía a su maestro, al Señor, cuando lo vinieron a prender, también lo quiso evitar. Y entonces sacó su espada y le cortó la oreja a aquel guardia, pero Jesús lo reprendió. La crucifixión del Señor Jesucristo era necesaria para que todos los hombres pudiesen tener una posibilidad, el acceso libre para un día poder estar junto con el Padre. Y qué bueno es, hermano, que nosotros podamos reconocer el poder, la sabiduría de Dios. Algunos de los contemporáneos de Cristo ya podían caer en esa reflexión y decirle, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, ni decir las cosas que tú dices, si no fuere de Dios, si no viniere de Dios. Entonces, hermanos, nosotros reconocemos en el Señor Jesucristo el poder de Dios, la sabiduría de Dios, que por el obrar del Espíritu Santo está creando algo inimaginable. Y lo inimaginable, hermanos, allí la Sagrada Escritura da un pincelazo grueso de cómo será el lugar al que queremos habitar, donde la mente no lo pudo imaginar, el ojo del hombre no lo pudo ver, no subió al corazón del ser humano. Es allí donde nos quiere llevar el Padre. Pero aún en este tiempo en el que a cada uno nos toca vivir, también podernos darnos cuenta de lo que ese poder de Dios en el Señor Jesucristo, esa sabiduría de Dios en el Señor Jesucristo que obra en el Espíritu Santo, va haciendo contigo y va haciendo conmigo. En la juventud teníamos un pastor en la comunidad donde nos desarrollamos que él decía que de joven era muy bandido, pero estaba contento, dice, porque puedo decir que era muy bandido y ahora ya no soy bandido. Dios me ha ido ayudando y me ha ido enseñando y me ha ido mostrando. Y no solo lo hizo un hijo de él, sino que lo hizo un siervo que fue de mucha bendición. O como aquella mamá que podía ver a sus hijos que servían en la casa de Dios con sabiduría de lo alto. Y entonces ella podía decir, yo conozco quiénes son mis hijos, cómo son mis hijos. Y si no fuere Dios con ellos, no podrían hacerlo. Entonces es experimentar a Dios, es experimentar ese poder del Señor Jesucristo que tiene como único propósito edificar tu alma, edificar mi alma, para que cuando Él retorne entonces podamos entrar en ese reino que tanto anhelamos. Y entre tanto, también que podamos ser, como ha dicho el amado apóstol, una carta legible de los apóstoles. Que podamos también alegrarnos de poder participar de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Porque a veces nosotros nos quedamos detenidos en el peso de la situación o el peso que le impone la situación que nos toca vivir. Pero quisiéramos detenernos en lo que Dios está haciendo a través de eso que ha permitido en mi vida, para que podamos acreditarnos, para que podamos desarrollarnos, para que podamos crecer, para que podamos darnos cuenta que somos seres dependientes de Dios. Porque a veces el ser humano piensa que no necesita de nadie, que Él puede todas las cosas. Pero hay instantes en la vida de todos los seres humanos, entonces que busca a su Creador. Y quizás humanamente, en el tiempo de vida que cada ser humano tiene, uno podría decir, se dio cuenta tarde, pero nunca es tarde, en la medida se pueda dar cuenta. Para aquel malhechor tampoco fue tarde,
darse cuenta quién era el que estaba siendo crucificado al lado de él, porque Jesús le dijo que hoy iba a estar con él en el paraíso. Entonces nunca es tarde que nosotros también podamos ser esa carta legible de los apóstoles, anunciar la muerte del Señor Jesucristo como esa gran posibilidad de salvación y de vida eterna, y que venga lo que venga, que ninguna cosa nos lleve lejos, porque también a nuestros padres y también a nuestros abuelos, cuando lo veían andar en días muy complejos, de mucho frío, con mucha lluvia, y llevar a sus hijos o a sus nietos a la iglesia, también habrán despertado en sus vecinos o en la gente del barrio muchos pensamientos, pero a ellos no les importaba, nos llevaban igual a la iglesia. Y eso era un testimonio de que era valioso para ellos. Y nosotros somos consecuencia de ese esfuerzo de nuestros padres o de nuestros abuelos. Y hoy podemos estar también nosotros aquí en la iglesia, que también podamos mostrar eso. No importa lo que digan, no importa lo que piensen. Para mí la fe es importante, para mí el día del Señor es importante. Y para mí vivir el poder y la sabiduría de Cristo a través del obrar del Espíritu Santo es trascendente, porque es la única manera que puedo crecer para que un día también pueda ser tenido por digno. Amén. Amados hermanos, como era mencionado, esas señales de la obra redentora, esas señales que ha dejado el Evangelio. Jesús estaba siendo crucificado. Hemos escuchado de que, estando en el pleno dolor, él miró y se preocupó por ese malhechor que estaba al lado de él. Él se compadeció e intercedió por aquellos verdugos que lo estaban crucificando, que le estaban ocasionando mucho dolor. Él también veló por aquellos tan amados que estaban allí. A Juan le ha dicho: he aquí tu madre, a María, he aquí tu hijo. Y entonces también esa es una señal de la obra de Dios. Es amor. Amor por sobre todas las cosas. Amor, amor y más amor. Y como hemos escuchado, ese temor de Dios, ese amor tan profundo, tan abnegado, esa es la verdadera sabiduría. Porque no nos vamos a equivocar, hermanos, cada vez que obremos con amor de lo alto. Y pensaba, hermanos, pasada la pandemia, cuando no estén más los servicios divinos por conexión, o quizás sí estén para aquellos que aún se ven imposibilitados de participar, y teniendo la oportunidad, ya podríamos ir fuera de todo peligro, de ir al servicio divino y participar de la palabra y participar del perdón y de la comunión con Cristo en la Santa Cena, de ese sacramento, ¿será para mí una atracción, será para mí una tentación el quedarme en casa? ¿Podré lograr que estas situaciones, que este tiempo que nos toca vivir realmente nos produzca un verdadero despegue de las cosas materiales, para que no quedemos nosotros como en la situación que estaban los fariseos y los escribas pidiendo señales, pidiendo que todo se acomode para que entonces, si me queda bien, si coincide, capaz que voy al servicio divino? Si no tengo nada que hacer, si no tengo alguna invitación, algún evento o algún esparcimiento, sino que también, como hemos escuchado, primero el Señor, primero el reino de Dios y su justicia, después las demás cosas. También los placeres de este mundo. También, hermanos, aquellas cosas que muchas veces nos llevan a la comodidad de nuestro cuerpo, pero que van dejando al alma
la van privando de lo más hermoso, de lo más necesario, de lo más bello. Entonces, hermanos, que también podamos ir mirando para que esos cuestionamientos que muchas veces vienen, esas señales que también nosotros podríamos estar requiriendo, se conviertan en la expresión del alma, en aquello que nos enseñó Jesús. ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Que entonces así, hermanos, cada día más nos ocupemos del reino de Dios y su justicia. Y ahora llega el momento en el que sabemos que nuestro Padre Celestial también nos permitirá acceder a su perdón. Para que la culpa salga, quede quitada del alma, seamos exonerados de la culpa, es necesario estar arrepentidos. Y arrepentidos, hermanos, sabemos que no es lo mismo que sentir remordimiento. Remordimiento, reconocemos que hicimos algo mal, pero llegada la situación, la misma situación, quizás haríamos lo mismo. Arrepentimiento, hermanos, es sentir quizás hasta vergüenza de lo que hemos hecho. Es ese sentimiento de querer volver el tiempo atrás para decir, no me hubiera gustado hacerlo, jamás lo volvería a hacer. Ese es el sentimiento, hermanos, de humillarnos ante Dios y ante nuestro Señor Jesucristo, porque reconocemos todo lo que Él vivió para que nosotros tengamos esa oportunidad, ese obrar salvífico para nuestras almas. Y entonces, hermanos, que su sacrificio lo podamos convalidar cada día cuando le digamos, vete, Satanás. Cuando sí estemos en el desierto de nuestros días, sí estemos bajo las carencias que nos toquen vivir en los diferentes órdenes de nuestras vidas, pero ante todo decirle vete a Satanás, porque sabemos después quiénes vendrán a servirnos, aquellos muy amados, aquellos ángeles que el amado Dios coloca a nuestro alrededor. Y también sabremos, hermanos, que ante la palabra recibiremos esa caricia del alma, el Señor nos servirá en el siguiente servicio divino. Y entonces también, cuánto consuelo el escuchar las palabras de que nuestros pecados son perdonados, que la paz de nuestro Señor Jesucristo es en nosotros, la de aquel que venció al mundo. Y entonces, hermanos, después también saber que nos vamos del servicio divino con la bendición del Trino Dios, que nos habrá de acompañar, nos habrá de proteger, nos habrá de santificar, para que aquellos propósitos que hoy fueron despertados por la palabra los podamos llevar a cabo. Ahora tenemos este primer paso y tenemos unos instantes para el arrepentimiento mientras escuchamos los acordes de un himno. Para la oración que nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino,
hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora os anuncio el alegre mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, os son perdonados los pecados. La paz del resucitado sea con vosotros. Amén. Amén. Padre amado, todopoderoso Dios, te agradecemos de todo corazón que una vez más hayamos escuchado estas palabras que absuelven nuestra alma del poder del pecado. Gracias, amado Dios, porque también tú sabes lo que despierta el don del Espíritu Santo que llevamos en el alma cuando dejamos que prevalezcan otros espíritus. Padre, tú sabes lo que sentimos cuando servimos otras potestades. Y ahora en tu gracia, Padre amado, una vez más, colocas las cosas en su debido orden. Amado Dios, que podamos crecer y madurar, que podamos vivir en la comunión de los santos elegidos por ti, y que así, amado Dios, como también tú lo has mencionado, podamos ser imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios, ahora también debemos llegar al final de este servicio divino. Por eso queremos rogarte la bendición sobre las ofrendas que cada uno de tus hijos coloca a los pies de tu altar, en el tiempo, en la dedicación, en la intercesión por los hermanos que pasan diferentes situaciones, en el testimoniar, en el ser testigos de Cristo, en el poder predicar a Cristo crucificado. Amado Dios, en el poder apartar del sustento para expresarte el agradecimiento por todo lo que tú nos permites y nos das. Amado Dios, quieras bendecir las ofrendas y esos corazones que en acción de gracias, Padre, las traen con alegría a los pies de tu altar. También, amado Dios, rogamos por todas las necesidades que hay en la redondez de la tierra, para que de una u otra forma, Padre, cada uno pueda ir a hacer la reflexión de buscarte en primer lugar, no por interés, sino por el simple hecho de corresponder tu amor y poder vivir también todo el bien que ello conlleva. Amado Dios, rogamos lo más importante, lo más bello. No permitas que nos apartemos de tu gracia. Envía a Cristo, llévanos a casa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. Bien, hermanos, la alegría de sentir la comunión más allá del tiempo, de las distancias y de saber, hermanos, que nos espera ese futuro en común. Entonces, qué hermoso que es cuando podemos agradecer al Padre por los hermanos que tenemos. Qué hermoso que es saber que todos oramos por todos y que realmente añoramos en primer lugar, estamos esperando la venida de Cristo. Y entre tanto, si es posible, que volvamos a estar en su casa, en la casa de nuestro Padre, y cuando sea posible, entonces también poder saludarnos como acostumbrábamos, si el Señor lo permite. Que el Señor les bendiga. Hasta siempre.